Hola a todos. ¿Sabían ustedes que en el año 2007 en Chile alguien escribió un libro en el cual anticipó toda la crisis económica, social, política que llevó al estallido social del año chileno 2019 y a toda la evolución política que ha seguido Chile en la actualidad? Pues sí, Axel Kaiser en El Chile que nos viene describió todo el proceso de forma absolutamente profética. Y hoy en Autores y Textos en Contexto vamos a hablar con Axel Kaiser de ese libro, de esas predicciones, de los posibles desarrollos políticos, no solamente de Chile, sino de toda Hispanoamérica, ahora y en el futuro, en función del tipo de análisis que utilizó en aquel momento. Pero antes, no olvide darnos like, suscribirse al canal y suscribirse a nuestro Patreon para contribuir a que sigamos creando cada vez más y mejores contenidos. Y es por eso que en Autores y Textos en Contexto entrevistamos a Axel Kaiser para hablar del libro El Chile que nos viene, de otra serie de libros del futuro de Chile e Hispanoamérica, de cómo llegamos a esta situación y sobre todo de por qué nunca se desarrolla Hispanoamérica. La primera pregunta, Axel, es El Chile que nos viene. ¿Cómo creaste ese libro de proyecciones acertadas acerca de cuál iba a ser el futuro de Chile y en gran parte del resto del continente? Sí, ese libro, El Chile que viene, efectivamente fue mi primer libro y en él yo anticipaba buena parte de lo que está ocurriendo hoy. Incluso en un minuto hablé de un estallido social con militares en las calles, lo que pareció bastante profético cuando uno examina los acontecimientos de 2019. Y el análisis era más bien cultural sobre lo que configura nuestra forma de pensar y ver el mundo acá en Chile, y sobre todo porque yo situaba a Chile como un país dentro del contexto latinoamericano. Es decir, finalmente los chilenos no somos mucho mejores que el resto de los latinoamericanos, a pesar de que tuvimos varias décadas de crecimiento económico increíble, de mucho progreso, y nos convertimos en el país más próspero de la región. Pero culturalmente, esa era mi tesis, no somos mucho mejores. Entonces, lo que íbamos a observar, yo anuncié, era un progresivo deterioro de nuestras instituciones, de la discusión pública, un auge de movimientos estudiantiles y de gente joven que se sentía excluida del sistema, que iba a poner en cuestión el sistema y lo iba a poner en jaque, de hecho, con manifestaciones, con protestas, incluso con violencia. Y, por supuesto, la expansión de un Estado cada vez más proveedor, asistencialista, redistribuidor, que iba a terminar asfixiando el aparato productivo nacional de manos de una élite política cada vez más populista, que en algún minuto iba a darle un golpe letal a la fase del crecimiento económico de nuestro país. Y todo eso ha ocurrido absolutamente. Y, de hecho, no hay otro libro que se haya escrito en Chile con una profecía tan exacta de lo que estaba ocurriendo, y yo la reforcé con otro libro el año 2009 que se llamaba La fatal ignorancia, Lo ya recuerdo. con detalle explicaba, ¿no es cierto?, el ataque al sistema de pensiones, al sistema de seguros de salud privado, todo eso que iba a venir, y que vino sobre todo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que asume antes del gobierno de Piñera, ¿cierto? La retroexcavadora. La retroexcavadora, exactamente. Entonces, la verdad es que si hubiera que celebrar alguna obra que anticipó lo que está ocurriendo en Chile hoy o darle algún premio, me lo debería ganar. Esa es la verdad, estimado amigo. Lo que yo te quería preguntar realmente es cuáles son, en tu opinión, los elementos de esa cultura hispanoamericana que hacen que, por ejemplo, el enorme éxito del modelo chileno sea rechazado y destruido por los chilenos a través de una serie de complejos y versiones muy específicamente hispanoamericanos, que por ejemplo mencionó en su momento, o identificó en su momento muy bien Carlos Rangel. ¿Y hasta qué punto tenemos o no salido? O sea, ¿qué es lo que hay que cambiar en Latinoamérica para que esto salga? Tú, por ejemplo, en Chile hiciste un enorme esfuerzo a partir del hecho de identificar las amenazas que venían. Sí, hice un trabajo importante para evitar también que ganara la izquierda, que terminó ganando Sebastián Piñera y cumplió un mucho peor papel del que jamás habríamos imaginado. Pero ese esfuerzo se hizo, estuve 4 años debatiendo con los principales intelectuales del gobierno de Michelle Bachelet, incluso antes de que ella asumiera, con políticos de izquierda, con funcionarios de gobierno, y así suma y sigue. Y estábamos muy contentos cuando Piñera además ganó por un margen de 10 puntos al candidato socialista de izquierda más dura, que era Alejandro Navarro. Sin embargo, lo que hemos visto
es que de poco sirvió porque el gobierno de Sebastián Piñera no consigue establecer una agenda clara de reformas en la dirección que nosotros queríamos, que era la agenda más bien liberal, para salir del pantano en el que nos había sumido Michelle Bachelet en su gobierno, porque sus reformas trancaron por completo el progreso de Chile. El crecimiento económico y el alza de los salarios desapareció de este país, producto de las reformas socialistas de Bachelet. Le hizo mucho daño, le puso el freno, le alteró parte de sus fundamentos, ¿cierto? Y eso no lo destruyó por completo, pero eso es algo que genera después la crisis social del año 2019. La impresión que me llevé muy fuerte fue que le estaba básicamente atacando a los más pobres, o sea, estaba sacándolos de un modelo que tendía a enriquecerlos, lo cual que no era por accidente, sino por diseño. Es probable que haya algo de diseño. Uno a veces tiende a ser muy ingenuo y piensa que los socialistas y esta gente es ingenua o es ignorante o es bien intencionada y adopta políticas con muy malos resultados, pero la verdad es que es tan evidente que lo que ellos proponen e implementan le arruina la calidad de vida a la gente más pobre, a la que tiene que surgir, que no puede ser pura torpeza. O sea, tiene que haber algo de intención en eso, y al menos de algunos, ¿no? Y todos lo advertimos que esto iba a pasar, que finalmente íbamos a tener una crisis si es que no se lograba restaurar la prosperidad económica con expectativas de un país que tiene una gran clase media, que se ve cada vez más frustrada, porque obviamente sin crecimiento económico tú no puedes ir satisfaciendo los anhelos de la ciudadanía. Y además claro, tuvimos también un impacto muy fuerte migratorio, que fue una política de Michelle Bachelet, que no hubo política migratoria, fue algo muy oscuro, muy extraño, muy corrupto, yo diría incluso, una migración masiva de países como Haití, que impactaron mucho los salarios de ciertos segmentos. Eso no es un problema cuando tú tienes crecimiento económico, porque tú puedes absorber a la gente que entra en el aparato productivo, y si estás creciendo mucho, ni siquiera deberás tener un gran impacto sobre los salarios en ciertos estratos socioeconómicos. Pero cuando tú no estás creciendo económicamente, obviamente aumenta la oferta por trabajo poco calificado y los salarios caen. Y eso también fue uno de los desastres de Michelle Bachelet, sumado a las reformas tributarias y otras que trancaron la máquina del progreso. Me parece que las últimas reformas fueron peores incluso. Y Piñera no corrigió nada de todo eso. Entonces, bueno, no tenía mayoría en el Parlamento, tenemos que también reconocerlo, pero creo que no aprovechó de hacer el juego para utilizar el gran capital político que tuvo con esa diferencia de 10 puntos con la que ganó, para culpar a la izquierda de lo que iba a venir porque no estábamos teniendo más progreso económico. O sea, Piñera fue un político muy inepto. Y luego bailó la música que le puso la izquierda y la izquierda extrema, de donde surge toda esta idea de votar la Constitución como fórmula para restaurar la paz social, que al final tampoco les funcionó. Y la violencia en Chile siguió. Lo que la frenó fue la pandemia. Esa es la verdad de las cosas. Lo que a mí en este momento me preocupa profundamente es el significado de la caída del modelo chileno para Latinoamérica. ¿Cuál es, en tu opinión, ese significado? No, es catastrófico sin ninguna duda. Y tú sabes que uno de los que hablaba de que Chile tenía que caer y que ese eje Santiago-Bogotá-Washington debía ser quebrado era Hugo Chávez. Y por otro lado, el simbólico, porque efectivamente Chile era siempre el referente donde toda América Latina sostenía y tenía argumentos para afirmar, miren cómo lo hizo Chile. Entonces era muy incómodo para las izquierdas latinoamericanas tener un caso de un país también latinoamericano que era tan exitoso. Y eso me parece a mí que fue una de las razones por las que hubo tanto esfuerzo por parte de la izquierda latinoamericana y mundial, porque esto no solamente fue la izquierda latinoamericana, por desprestigiar obviamente el éxito chileno y por promover agendas que terminaran finalmente destruyéndolo por completo. De que acá hay una izquierda radical trabajando para establecer una dictadura de extrema izquierda. Ahora, es que no veo un apoyo en las Fuerzas Armadas o algo así, lo veo muy improbable. ¿Qué pasa si Chile, por la importancia que tiene para la izquierda, sobre todo simbólico Chile, evoluciona muy rápidamente hacia un autoritarismo competitivo? Ah, sí. Eso es posible. O sea, nosotros podríamos tener lo que llaman eufemísticamente democracias iliberales, que en realidad son dictaduras electorales, si tú quieres, o regímenes autoritarios, digamos, con liturgia democrática, pero no tiene una esencia democrática y liberal real. Efectivamente, acá, como fue el caso de Bolivia, en Ecuador, finalmente no les resultó
todo lo que hubieran querido, pero claramente eso se cumplió en esa línea. El caso ya de Nicaragua y Venezuela pasaron a las ligas superiores, obviamente, de control total del poder. O sea, nos podría pasar lo peor también. Ahora, podría haber una reacción, ¿cierto?, muy dura de un caudillo autoritario de derecha en Chile frente al caos. Eso es la tradición histórica de nuestro país. Es que los militares intervienen cuando hay un desastre, la política y la democracia ya han demostrado ser incapaces de darle gobernabilidad al país, los políticos terminan por destruirlo todo, y finalmente los militares intervienen, de hecho ponen orden y arreglan lo que hay. Eso lo hicieron muchas veces en la historia de Chile, la última y más conocida es la de Pinochet. Pero eso tampoco lo podemos descartar, ¿cierto? Uno comienza a preguntarse si todo este asunto del relato y de construir una falsa realidad y de concentrarse en lograr la persecución a largo plazo de cualquiera que salve, de quien salve una república, no está comenzando a sonar en el oído de los militares. O sea, ¿por qué yo voy a salvar la república si eso me va a costar a mí todo, a la larga? No, por supuesto, y de hecho eso es lo que más se argumenta en Chile, que los militares nunca más van a intervenir porque acá, como tú bien describes la situación de, diría yo, la mayoría de los países latinoamericanos, porque en Argentina fue lo mismo, el caso de Guatemala, el caso de Perú, que derrotaron a Sendero Luminoso con Fujimori, incluso hay militares procesados o presos que participaron en actividades antiterroristas cuando se liberó la embajada de Japón, si tú te acuerdas. Bueno, acá hay muchos terroristas también en Chile, y gente que estuvo vinculada a crímenes que después terminaron siendo políticos, y gente que se hizo muy rica y celebrada por todo el mundo y que posaban de víctimas después de haber promovido una dictadura totalitaria en Chile donde ellos anunciaban 1 millón de muertos y después de haber, de hecho, participado en actos violentos, terroristas y otros más, y terminaron siendo políticos y gozando de toda la credibilidad pública. Y lo mismo puedes encontrar en distintos países de América Latina. Argentina ciertamente también es uno de esos ejemplos, en Perú también. Entonces, una hipótesis es, ¿cierto?, esa, que los militares digan, no, yo no intervengo, no pienso arriesgarme con militar a que arregle un problema y después me van a terminar metiendo preso porque mis enemigos finalmente son los que se han apoderado del poder judicial, de los medios de comunicación, de las universidades, de la opinión pública, etc. Esa es una hipótesis. La otra es que en un cierto contexto donde el caos sea generalizado, muy abierto, en países como Chile, eventualmente como Perú incluso, las Fuerzas Armadas se vean obligadas a entrar como último factor de orden porque tienen todavía una cierta reserva moral y porque además se verían inevitablemente envueltas en el problema, y por supuesto ellas terminan siendo parte del juego y del fuego. Entonces, en ese caso, podría venir una reacción de líderes militares en la cual, tomando en consideración la experiencia previa, se hacen cargo del país y hacen una limpieza bastante profunda en términos de poder judicial, en términos de medios de comunicación, en términos de todo lo que hemos hablado, y terminan quedándose por muchísimo tiempo, por las décadas de las décadas, intentando además con eso, o en ese transcurso de tiempo, mantener el apoyo popular. No te olvides tú que en el caso de Chile, Pinochet el año 88 sacó un 44% de los votos después de una crisis económica espantosa que fue el año 81-82, y sin la cual probablemente él habría ganado el plebiscito. O sea, él era muy popular. Y esto a mucha gente no le gusta, pero esos son los datos, y es la realidad. Lo dijo Patricio Aylwin, el primer presidente que tuvimos en Chile democráticamente elegido después del régimen militar, que hubo una transición a la democracia, él era demócrata cristiano. Bueno, él lo dijo, y eso es verdad. Y por tanto, no sabemos hacia qué lado Guillermo puede saltar o explotar todo esto. Es porque si hubiéramos sido razonables y justos con quienes en plena Guerra Fría finalmente frenaron el avance de guerrillas subversivas, de proyectos totalitarios, de terrorismo, investigar ciertos crímenes que efectivamente ocurrieron, pero por todos los lados, no solo por un lado. Y en fin, probablemente haber llegado a puntos finales, a leyes de punto final, de borrón y cuenta nueva, como lo hicieron los españoles, porque esto fueron conflictos además internos, civiles, con injerencia extranjera, pero lo fueron. Bueno, y como no aprendimos de nuestra historia, lamentablemente vamos a tener que repetirla probablemente. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y la gran tragedia, y a mí me parece que estamos tarde, porque no se aprendió de la historia, y yo no creo que
efectivamente los militares vuelvan a intervenir, si es que intervienen alguna vez, para ser encarcelados nuevamente. Eso no puedo imaginármelo. Sí que vuelvan a intervenir y asegurándose de que nunca más los vuelvan a encarcelar. Eso me lo puedo imaginar un poco más, porque esa lección ellos sí la aprendieron porque la han sufrido. Pero el país como tal, la clase política, los intelectuales no han aprendido la lección porque han sido sumamente deshonestos. En Hispanoamérica, no solamente es que el grueso de la intelectualidad básicamente es marxista, o tontos útiles del marxismo. ¿Por qué esos mismos intelectuales liberales, conservadores de derecha, de socialistas democráticos, políticos, parecieran todo el tiempo estar o bien intencionalmente o bien como tontos útiles al servicio de la izquierda? ¿Por qué en Hispanoamérica la derecha es tan inepta políticamente? Y no solo políticamente, culturalmente, frente a los avances lentos y sólidos y firmes de la ultraizquierda. ¿Qué posibilidades tiene esta Latinoamérica? O sea, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué somos así? O incluso, yo dije Latinoamérica, somos Hispanoamérica, esa es otra cosa. Latinoamérica es un término absurdo. Sí. Tú sabes que Hayek una vez contestó esa pregunta y la respuesta que dio fue que los latinoamericanos estábamos perdidos porque nuestra tradición intelectual era demasiado cercana a la de la Revolución Francesa y del liberalismo racionalista francés, que básicamente lo que sostiene es esta idea de que tú puedes diseñar el orden social desde arriba con expertos que van a resolver los problemas para todos, y eso se convierte en una cultura en que todo el mundo espera la solución a sus problemas de parte del gobierno, de algún líder, de algún mesías, de algún caudillo, ¿cierto?, que viene a transformarlo todo, y los experimentos constitucionales son parte de esa tradición. Ninguna región del mundo tiene más experimentos constitucionales que América Latina, y Francia es el país que más tiene en Europa, uno de los que más tiene en Europa. Nosotros venimos de esa tradición revolucionaria, y es muy distinta a la del liberalismo anglosajón, que cree, ¿cierto?, en el self-reliance, en la responsabilidad individual, en el derecho de propiedad, y es muy escéptico del poder del gobierno. Él lo atribuye a eso. Yo creo que es muy cierto, y lo que tú mencionabas de que casi todos los intelectuales en América Latina son marxistas, me parece a mí que responde, en parte al menos, a esa herencia del racionalismo francés, de la ilustración francesa, que es, bueno, ese liberalismo que por supuesto es anticlerical, pero que es muy cercano en su formulación racionalista a lo que es el socialismo que viene después. De hecho, Hayek mismo sostiene que la primera revolución socialista que existió fue la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que fue la antecesora de la Revolución Rusa, que vendría a ser liderada después o tomada por los bolcheviques, y finalmente desencadenaría una serie de efectos durante todo el siglo XX en el planeta. Pero yo creo que esta tradición intelectual que finalmente impregna nuestra cultura completa es parte de la respuesta. No debe ser la única respuesta, pero es sin ninguna duda una explicación muy razonable, y también la da Carlos Rangel en el libro El buen salvaje, el buen revolucionario, porque acuérdate que él dice que así como los norteamericanos absorbieron las enseñanzas de John Locke, ¿cierto? Él dice que de la misma forma como los norteamericanos son Locke, nosotros somos Marx, nosotros los latinoamericanos adoptamos durante el siglo XX las ideas marxistas como el credo que abrazamos de manera casi incondicional, y es ahí donde, bueno, viene toda esta teoría de que se convierte el buen revolucionario que busca restablecer ese orden perdido supuestamente por los conquistadores y toda esa historia. Y es muy interesante porque si tú te metes en la enciclopedia, Stanford Encyclopedia of Philosophy, tú buscas Latin American Philosophy, te dicen que en ninguna región del mundo los temas marxistas son más presentes que en la tradición filosófica latinoamericana. Y por supuesto que eso tiene efecto sobre toda la opinión pública, sobre todo lo que hacemos. Y dicen que Gramsci es particularmente relevante en la historia del pensamiento y de la acción política latinoamericana. Y eso fue Autores y Textos en Contextos, entrevistando a Axel Kaiser, autor de El Chile que nos viene, sobre por qué nunca se desarrolla Hispanoamérica. Si le gustó este y el resto de nuestros contenidos, no olvide suscribirse al canal, darnos like,
darle clic a la campanita y, lo más importante, suscribirse a través de nuestro Patreon para contribuir a que sigamos creando cada vez más y mejores contenidos. Nos estaremos viendo en el próximo video.